Cuando empezamos este capítulo le dije que lo más probable es que se iba a extender por 5 mini episodios. So when I started this chapter, I told you that this might be elongated into like 5 different chapters. Así que usted manténgase conmigo porque hoy día estamos, si no me equivoco, en el episodio 3 de esta miniserie. And if you can just bear with me, we are in the third episode of this mini series that we're doing in this chapter. Así que quiero compartirle una idea antes de que vayamos de lleno a la palabra. So I want to share an idea before we go straight into the word. Y quiero que usted le diga a la persona que está al lado suyo, al frente suyo, atrás suyo, esta verdad. I want you to tell the person next to you, on the side of you, this truth. No necesitas otra vida para comenzar a vivir el llamado de Dios. You do not need another life to begin living the calling of the Lord. ¿Ok? Dígaselo. No necesitas otra vida You don't need another life para comenzar a vivir el so llamado that de you can Dios. start living in the calling of the Lord. Ahora, mire, tengo 7 puntos que si el Señor me ayuda, en esta hora voy a tratar de resumirlos. We have 7 points that if the Lord allows us, we'll be able to hit all 7 points in this Pero 1 mientras hour. estudiaba este pasaje, el Señor me ministraba a mí. But as we studied the scripture, the Lord ministered to me. Me bendecía muchísimo He mientras lo blessed me a estudiaba. lot as we were studying this. Y tengo que confesarle que cada vez que estaba releyendo o reescribiendo parte de mis And I have to notas, confess that while I was reading this or rewriting this in my notes, me tuve que detener a llorar por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi I vida. had to stop and weep for what the Holy Spirit was doing in my life, Por lo que el Espíritu Santo me estaba for confrontando. what the Holy Spirit was confronting me with. Así que mira, Dios puede cambiar tus circunstancias, So God can change your circumstances, pero no tienes que esperar a que cambien para comenzar a obedecerlo. but you don't have to wait for them to change so that you can begin to obey the Lord. Cristo puede hacerte fiel y fructífero exactamente donde estás hoy. Christ can make you loyal and fruitful exactly where you are today. Porque creo que todos en algún momento hemos pensado esto. I think all of us have thought at some point, Si yo estuviera en otro if lugar, I was in another place, si tuviera otro if I had a trabajo, different job, si hubiera nacido en otra if I familia, was born in a different family, si mi matrimonio fuera if my diferente, marriage was different, si tuviera más if recursos, I had more si resources, mi iglesia fuera más if my grande, church was bigger, si viviera en otra if I ciudad, lived in another city, si las personas reconocieran lo que Dios puso en if the mí. people would recognize what the Lord put in me. Oiga, mientras yo escribía esto, While I wrote créame, this, que el Señor me believe me, ministraba a mí, the Spirit was ministering to me. pero también ponía en mi corazón personas por las que orar, But He also put in my heart the people to pray for, para que esta palabra tocara sus so that corazones. this word can touch their hearts. Entonces dice, si viviera en otra ciudad, So if I lived in another city, si las personas reconocieran lo que Dios puso en mí, if the people recognize what the Lord put in me, entonces podría hacer algo importante para Dios. then I would be able to do something important for the Lord. En otra ciudad, In another city, en otra temporada, in another en season, otro matrimonio, in another marriage, en otra iglesia, in another church, en otro in cuerpo, another body, con otro salario, with other salary, con otra with historia. different history. Siempre creemos que hay un allá, We always think that there's another over there, donde finalmente seremos quienes Dios nos llamó a where ser. we will finally be who the Lord has called us to be. En inglés dice que andamos buscando the greener pasture. Yeah. In English we say that we are looking for el pasto más verde, Y mientras soñamos con allá, and while we dream with the over there, empezamos a desperdiciar el aquí. we start to forget about the right now. Porque estamos buscando el futuro, Because we're looking for the future, no honramos al Señor en el aquí y el ahora. we're not honoring the Lord in the here and the now. Porque le hemos puesto una meta al Señor para satisfacerme a mí, Because we have put a goal on the Lord to satisfy en ourselves, vez de yo servir en reconocimiento y honor del Dios que me salvó. instead of us serving Him in recognition of the God who saved us. Ya vamos a leer la palabra, no crea que me he olvidado. We're going to read the word we have not forgotten. Y escúcheme, algunos no están pecando abiertamente con esto, And some people aren't openly sinning with this, pero tampoco están viviendo plenamente, but they're also not living plainly, fully. Están esperando They're waiting. esperando que llegue la persona correcta, They're waiting for the correct person to get que here, cambie el trabajo, their job to change. que los hijos They're crezcan, waiting for their kids to grow, que las finanzas mejoren, that their finances get better, que alguien los descubra, so that someone can find them out, esperando que la iglesia waiting crezca, for the church to grow, esperando que Dios les explique todo. and waiting for God to explain Hay everything. un libro que amo, There's a book that I se love, llama Tales of Three Kings, and it's called Una historia de tres reyes. y es un libro maravilloso.
And it's an incredible book. Es la historia el rey Saúl, It's the story of King el Saul, rey David King David, y su hijo Absalón. and his son Absalom. Y nos cuenta una historia maravillosa en relación a estos tres And it hombres. tells us a great story about these three men. Y el escritor Gene Edwards And the writer Gene Edwards, tiene una frase maravillosa en ese libro. he has a beautiful phrase in this book. Él dice, y Dios no le explicaba, And he says, and God did not explain that porque Él no da explicaciones. because he doesn't give explanations. ¿Cuántos de nosotros que vivimos en esta fantasía de que queremos que el Señor, dame una prueba? How many of us who live in this fantasy that say, oh God, prove it to me? Señor, si tú me das una prueba, entonces yo sé. So God, if you prove it to me, then I'll know. Espérame, déjame decirte algo. Let me tell you something. Tú no entiendes el concepto de fe. You don't understand the concept of faith. Porque no hay ejemplos continuos en la palabra donde Dios le dé prueba a las personas con las que está tratando. Because there's not any examples of God giving them proof to the people who he's dealing with. Solo tenemos el ejemplo de Gedeón. We only have the example of Gideon. Y nos agarramos de ese ejemplo como si lo hubiera vivido cada uno de los personajes que están en la palabra. And we grab onto that example, believing that every single person in the Bible has lived that same experience. Pero escúchame, cuando el Señor te llama, But hear me out, when the Lord el calls you, ejercicio es de fe. an exercise of faith, Y debemos hacerlo sin cuestionar. and we have to do it without questioning him. Y ahora escúchame bien, no te estoy diciendo cuando el pastor te da una asignación. And I'm not saying when the pastor gives you a Porque yo task, no soy Dios. because I'm not God. Y esto hablaba, lo compartía la semana pasada And I con was sharing this alguien. last week. Y yo le decía, mira, hijo, lo más probable es que tú llegues a nuestra iglesia. And I told this person, son, if you get to our church, En algún momento me vas a ver there's going to be a moment that you see me, y te voy a and I decepcionar. will let you down, Porque yo no soy Dios. because I'm not God. Pon tus ojos en el de arriba. Put your eyes on the one above. Ahora, yo tengo la responsabilidad de vivir una vida ejemplar. Now I have the responsibility of living an exemplary life Como hombre de Dios, as a man of God. queremos a veces que Dios nos explique todo. Sometimes we want God to explain everything Y sin to us. darnos cuenta, hemos colocado nuestra obediencia en pausa. And without noticing, we've put our faith in pause, on a pause. Señor, cuando cambien mis circunstancias, entonces seré We fiel. say, God, when you change my circumstances, then I'll be faithful. Pero el texto de hoy viene a confrontar esta mentalidad. But the scripture today comes to confront this mentality. Permanezcamos y caminemos con Dios en la condición en la que fuiste llamado. Let's remain and walk in the condition that you are in right now. El pastor Max Lucado The pastor, Max Lucado, escribió un libro maravilloso. wrote a beautiful Ha book. escrito como 30 libros. He's written like 30 books. Pero entre uno de esos 30 libros escribió uno de sus libros que me gustó mucho. But among one of those books, there's one of the books that I really liked. Un libro que se llama Como Jesús. And there's a book called Like Jesus. Y en ese libro la portada dice esto. And in the book, the front says this. Mira Joy lo que dice. Look what it says. Dios te ama tal como tú eres, God loves you just as you are, pero te ama tanto but he loves you so much que no quiere dejarte así. that he doesn't want to leave you that way. Dios te ama tal como tú eres, God loves you just as you are, pero te ama tanto but he loves you so que no much quiere dejarte así. that he doesn't want to let you stay that way. Y muchos de nosotros queremos quedarnos en este estado toda nuestra vida. And a lot of us want to stay in the same exact state that we are in all of our lives. No queremos cambiar, We don't want to change. no queremos madurar, We don't want to mature. no queremos entregarle al Señor nuestro orgullo, We don't want to give the Lord our pride, porque es nuestro valor más preciado. because it's our biggest prized possession. Pero Pablo repite 3 veces una idea en este pasaje. But Paul says the same idea 3 times in this scripture. Permanece y camina con Dios en la condición en la que fuiste llamado. Stay faithful and walk with God in the condition that you are in right now. Eso no significa que nunca debas cambiar. That doesn't mean that you should never No change. significa que Dios no te va a abrir puertas. That doesn't mean that God won't open doors. No significa que debas resignarte a la injusticia o tolerar el abuso. It doesn't mean that you should just lay down to injustice and accept abuse. O abandonar todas tus And it aspiraciones. doesn't mean you should abandon all your aspirations. Significa algo mucho más profundo. It means something a lot deeper than that. Tus circunstancias no tienen autoridad para cancelar tu llamado. Your circumstances don't have authority to cancel your calling. Pero es que yo vengo de un pasado muy I feo. come from a bad past. Eso es lo maravilloso del Señor. That's the beauty of the El Señor Lord. puede transformar tu vida y borrar tu pasado. He can transform your life and erase your past. Tu circunstancia no tiene autoridad para cancelar tu Your llamado. circumstance does not have authority to cancel your calling. Cristo puede encontrarte allí. Christ can find you there. Cristo puede formarte allí. Christ can form you there. Cristo puede usarte allí. Christ can use you there. Y algunas veces Dios no cambia inmediatamente nuestro And lugar, sometimes God doesn't immediately change where we're at,
Porque primero quiere transformar a la persona que somos dentro Because de first ese he lugar. wants to change the person we are while we're in that place. Porque más interés que en los lugares, Because he's less interested in the place, Él está más interesado en las personas, and he's more interested in the people, en los corazones, in the hearts, en el individuo. in the individual. Leamos 1 Corintios 7:17. Let's read 1 Corinthians 7:17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you, and remain as you were when God first called you. This is my rule for all the churches. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición, y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. For instance, a man who was circumcised before he became a believer should not try to reverse it, and the man who was uncircumcised when he became a believer should not be circumcised now. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. For it makes no difference whether a man or whether or not a man has been circumcised. The important thing is to keep God's commandments. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Yes, each of you should remain as you were when God called you. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Are you a slave? Don't let that worry you, but if you get a chance to be free, take it. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. And remember, if you were a slave when the Lord called you, you are now free in the Lord. And if you were free when the Lord called you, you are now a slave of Christ. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. God paid a high price for you, so don't be enslaved by the world. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Each of you, dear brothers and sisters, should remain as you were when God first called you. ¿Se recuerdan que cuando empezamos este pasaje le dije que Pablo estaba en una sesión de Q&A? Remember that whenever we first started this scripture, I told you guys that Paul was in a Q&A session. Estaba en una sesión de preguntas y respuestas. He was in a questions and answers session. Y Pablo todavía está respondiendo preguntas. And Paul is still answering questions here. Por eso es que responde de la manera que responde. That's why he responds in the way he responds. Pablo está respondiendo preguntas acerca del matrimonio, Paul is answering questions about marriage, la soltería about being single, y los hogares espiritualmente And- divididos, and spiritually divided homes. que es lo que vimos la semana pasada. And that's what we saw last Hace 2 semanas, perdón. or 2 weeks ago. Y ahora amplía el principio. And now he expands the principle. No solamente el matrimonio, sino a toda la vida. It's not just marriage, but it's the whole life. Y al principio del versículo 17 And at the beginning of verse 17, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. live in whatever situation the Lord has placed you, and remain as you were when God first Y esto called you. mismo vuelve a aparecer en el versículo And it 20, happens again in verse 20. que dice, cada uno en los mandamientos cada uno en el estado que fue llamado en él se quede. Remain as you were when God called you. Y después en el versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para And then con in verse Dios. 24, should remain as you were when God first called you. 3 veces. 3 times. Pablo quiere asegurarse que entendamos este Paul concepto. wants to make sure that we understand this concept. Y nos quiere decir que no convirtamos o no transformemos nuestra conversión en Cristo, And he's trying to tell us, instead of converting our En- transformation en- in Christ, en vez de transformar nuestra conversión en Cristo instead of transforming our conversion in Christ en una excusa para desperdiciar nuestra vida actual. as an excuse to waste our actual life. ¿Cómo es right eso? now. How does that go? Algunas personas llegaron a Cristo y comenzaron a pensar así. Some people came to Christ and that's how they begin to think. Ahora que soy cristiano necesito cambiar todo. Now that I'm a Christian, I need to change everything. Necesito que mi matrimonio cambie. I need my marriage to change. Necesito otra identidad I cultural. need a new cultural identity. Necesito una posición diferente. I need a new position. Necesito escapar del lugar donde Dios me encontró. I need to escape from the place that the Sin Lord had embargo, found me. Pablo dice, no necesariamente. But Paul says, not necessarily. Cuando Cristo te salva, no siempre cambia inmediatamente When tu Christ ubicación. saves you, your location does not immediately change. Primero cambia tu relación con Él dentro de esa ubicación. First, your relationship with Him changes ¿Qué estás wherever you diciendo? are. ¿Qué estás diciendo, pastor? Que el Señor me llama y me va a transformar en medio de la situación en la que estoy, por muy fea que sea. Are you telling me that the Lord has called me and He's going to transform me in the middle of the situation where I am now, no En matter vez how de bad it is? llevarme a otro lugar y ponerme a salvo, Instead of taking me somewhere else and saving me, ya te puso a salvo. He already saved you.
Ya eres salvo. You've already been saved. Ahora debemos obedecer en nuestra salvación. Now we have to obey the salvation. El Señor pone a José en la casa de Potifar. The Lord puts Joseph in the house of Potiphar. El Señor pone a José en la cárcel. The Lord puts Joseph in jail. El Señor pone a José en la corte del faraón. The Lord puts Joseph in the Pharaoh's court. El Señor pone a José como el segundo en el imperio. The Lord puts Joseph as a second in command in the empire. Dice la palabra que Gedeón estaba limpiando el trigo en el lagar The Bible says that Gideon was cleaning wheat, y ahí se le apareció un ángel. and that's when an angel appeared to him. No lo llevó a ser el estratega militar en el que se convirtió He didn't inmediatamente. go immediately take him to become the military strategist that he had made him become. Sé fiel en donde estás hoy. You have to be faithful where you are right now. Dios quiere ver tu fidelidad. God wants to see your ¿Sabes qué faithfulness. dice la palabra? You know Si what en the lo Bible says? poco fuiste fiel, If in the little bit you were faithful, en lo mucho te pondré. in the much I will bless you. Nosotros queremos que me pongan en lo mucho para empezar a ser fiel. We want to be put in the much so that we can Eres start una being persona faithful. desconfiable para Dios. You are unfaithful, unloyal to God. Por eso no te puede entregar lo que Él te ha prometido. That's why he can't give you what he's promised you Porque already. lo poco que tienes en la mano Because todavía no lo The sueltas. little bit that you have in your hand, you still have not let it go. Debo avanzar. We have to keep going. Punto número 1. Dios distribuye gracia para la estación en la que te Point encuentras. number 1, God gives grace for the season that you're in. Dígale al que está a su lado, Dios da gracia en la estación en la que estás hoy. Say to the person next to you, God gives grace to the season that you're in. Versículo 17 dice así, ¿verdad? Verse 17 says like this, Pero right? cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you and remain as you were when God first called you. This is my rule for all the churches. Ocurren dos acciones en este versículo. There's two things that happen in this verse. Diga conmigo, el Señor reparte The Lord gives y Dios llama. and the Lord calls. ¿Quién reparte? Who gives? Ok, si usted quiere enojarse conmigo porque usted no está sirviendo en el área donde usted quisiera, If you want to get mad at me, you can get mad at me. Enójese If con you're mi not jefe. serving in the place you want to serve in, porque ¿quién reparte? get mad at my boss. No el pastor Mauricio, It's not Pastor Mauricio who gives that. no el pastor Mauricio. It's not Pastor Mauricio. Yo reconozco el llamado que Dios ha puesto en ti. I recognize the calling that the Lord has put in you. Dios me da la certeza de que hay un llamamiento en ti. God gives me the certainty that there's a calling in you. Pero es el Señor es el que da ubicación. But it's the Lord who gives, calls you. Pablo no presenta la vida como una colección de accidentes sin propósito. Paul doesn't present life as a series of accidents that have no meaning. Él ve que hay una providencia divina obrando aún en medio de las circunstancias más difíciles que nosotros vivimos. He sees that there's the divine work working in everything that's going on in our lives. Y esto no significa que todo lo que vayamos a vivir sea bueno, And that doesn't mean that everything we're going to live is going to be good. porque el Señor va a permitir que vivamos situaciones difíciles Because the Lord is going to allow us to live difficult situations para poder recurrir a Él y reconocer su grandeza y so su that we can dominio. keep going back to Him and recognize His greatness. Porque si no viviríamos bajo ese nivel de orgullo de creer que todo lo podemos, todo lo sabemos y todo lo hacemos. Because if not, then we'd live in that level of pride where everything we can do everything is fine and everything is ours. Pero no significa que Dios aprobó cada pecado que se cometió contra ti tampoco. But it also doesn't mean that God has approved every sin that was committed against you. No significa que cada injusticia fue la voluntad moral de Dios. It doesn't mean that every injustice was God's moral will. Porque a veces tenemos que vivir las consecuencias de nuestro propio pecado. Because sometimes we have to live the consequences of our own sins. Y a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios que nos está diciendo, hey, cosecha lo que sembraste. And sometimes we don't want to listen to the voice of God as saying you have to sow what you reap. Porque nos gusta vivir sin consecuencias. Because we don't like living our own consequences. Pero también significa que ninguna de estas cosas tiene poder suficiente para sacar tu vida fuera del alcance de la redención. But this also means that none of these things that have happened in your life has enough power to take your life out of the reach of God's redemption. Dios puede encontrarte en una historia que Él no celebró He can find you in a story that He did not celebrate. y comenzar allí una obra que Él solamente puede completar. And He can start a work there that only He can finish. Tal vez no elegiste el lugar donde naciste, Maybe you didn't pick the place where you were born.
¿Cuántos de ustedes pueden contar una historia triste de su niñez? How many Oh, of que you yo can vengo de tell a necesidad story y of de their pobreza. childhood? Levante su mano ahora, a la 1, a la 2 y a la Raise 3. your hand if you can tell a story of your childhood. Escúchame. Tal vez no elegiste el lugar donde naciste. Maybe you didn't pick the place where you were born. Tal vez no elegiste a tu familia. Maybe you didn't pick your Obvio. family, obviously. Escuché a una humorista I heard a comedian decir un día en una presentación, say in a skit, oh, mi papá era oficial de la policía. my dad was a police chief, Así que toda la gente que la estaba escuchando en el auditorio empezó a abuchear. and everybody started booing there. ¡Bú! ¡Bú! Y la humorista se dio vuelta al público y le dijo, And the comedian turned around and said, yo no elegí nacer. I didn't choose to be born. A lo mejor tú no elegiste a tu familia, Maybe you didn't choose your family. no elegiste tus heridas, Maybe you didn't pick your wounds. no escogiste algunas pérdidas, You didn't pick your losses. no elegiste tus limitaciones. You didn't pick your limitations. Pero hoy en Cristo puedes escoger responder con fe. But today in Christ, you can choose to respond in faith. Porque Pablo dice que el Señor repartió a cada uno. Because Paul says that the Lord had given each one. No todos recibimos la misma historia. Not all of us received the same story. Definitivamente no tuvimos los mismos recursos, Not all of us had the same resources ni las mismas oportunidades. or the same opportunities. No todos comenzamos en el mismo lugar. Not all of us start in the same spot. Y ojo que aquí tenemos que tener mucho cuidado con la comparación. And we have to be very careful with comparison here. Porque la comparación mira lo que Dios te dio, lo que Dios le dio a otro y concluye que Él fue injusto conmigo. Because comparison can see what God has given to someone else, and it turns out that we're saying he was unfair with us. Ah, Señor, si yo veo a Manny manejar esa Escalade, Oh God, I see Manny drive that que Escalade. a él, Señor, Why him? si yo soy pastor, If I'm a pastor, si hay pastores allá afuera que andan pidiendo dinero para un avión, there's pastors out there asking for money for an airplane. Señor, qué injusto eres conmigo. How unfair you are with me, God. Míralo, mira. No, no sé eso. Eso es lo que produce la comparación. That's what comparison causes. Señor, ¿por qué a Manny sí y a mí no? God, why did you give that to Manny and not me? Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando y mi Lord, hermano no? Why am I going through what I'm going through? My brother isn't. La comparación Comparison nos hace perder el foco makes us lose the focus. y nos hace creer que Dios fue injusto. And we start believing that God was ¿Por unjust. qué ellos tienen eso? Why do they have ¿Por qué that? su familia funciona? Why is their family ¿Por qué su function? ministerio crece? Why does ministry ¿Por qué tiene grow? esa Why oportunidad? do they have that opportunity? ¿Por qué parece tan fácil para Why does it ellos? seem so easy for them? Pero no conocemos toda su But we don't know their historia. whole story. Y tampoco entendemos completamente lo que Dios quiere producir We con also tu historia. don't understand fully what the Lord wants in your story. Y tampoco entiendes completamente lo que Dios quiere producir en tu historia. And we don't understand what the Lord wants to complete in your story. La comparación te hace despreciar la gracia que Dios está dando para tu propia asignación. But comparison makes you waste the grace that the Lord has given you for your calling. Dios no te está pidiendo que vivas la vida de otro. God isn't asking you to live someone else's life. Dios te está llamando a caminar en tu vida. He's calling you to live in your life. Nuestro corazón siempre quiere otra vida. Our hearts always want another life. El pastor Paul David Tripp dice algo así. Pastor Paul David Tripp says something like this. ¿Por qué a veces decimos quiero otra oportunidad? Why do we say we want another chance? Pero el corazón realmente dice quiero una vida con la que no tenga que depender tanto de Dios. But our hearts are actually saying, I want another life that doesn't have to depend on God. A veces decimos quiero que las cosas sean más fáciles. We say, I want things to be easier. Pero quizás lo que queremos es una vida donde podamos sentirnos fuertes sin necesitar la gracia de But Dios. maybe we want a life that we can feel strong without needing grace. Ojo con esto. Pay attention to this. A veces decimos quiero otra iglesia, Sometimes we say, I want another church. pero quizás no queremos someternos al proceso de amar a personas imperfectas. But maybe we don't want to go into the process of loving imperfect people. A veces decimos quiero otro trabajo, Sometimes we say, I want another job. pero quizás estamos huyendo de una conversación, una responsabilidad o una formación que Dios quiere realizar en ese lugar. But maybe we're trying to run away from a conversation, a responsibility, or a formation that Lord wants to do. Decimos quiero comenzar de nuevo, We say we want to start again. pero algunas veces lo único que queremos no es comenzar de nuevo, But sometimes what we want is more than just starting again. queremos comenzar sin consecuencias. We want to start with no consequences. Y eso no siempre existe. And that doesn't exist.
La gracia no significa que Dios borra mágicamente todas las consecuencias. Grace doesn't mean that the Lord magically erases all the consequences. La gracia es la que nos da fuerza para enfrentar los errores que cometimos antes y hoy nos alcanzan. Grace is something that allows us to Tener fuerza have the strength to face the consequences of something that have reached us. significa que ninguna consecuencia tiene que ser desperdiciada. That means that it means that no consequence has to be wasted. El corazón siempre piensa que el problema está afuera. The heart always thinks that the problem is on the outside. Por eso engañoso y perverso es el corazón del hombre. That's why it says, wicked and perverse is the heart of the man. Si aquello cambiara yo estaría bien. If that would change, then I would be good. Pero el evangelio comienza preguntando, But gospel starts by questioning, ¿qué está gobernando tu corazón aquí y ahora? what is governing your heart here and now? Porque si Dios cambia tu ubicación Because if God changes where you are sin cambiar tu corazón, without changing your heart, llevas el mismo corazón a un nuevo lugar. you have the same heart in a new place. Ooh, Nada cambia. nothing changed. Llevarás el mismo corazón a un mismo lugar. You're going to take the same heart you have to a new place. Puedes cambiar de ciudad You can change your city y llevar contigo la misma amargura. and take with you the same bitterness. Puedes cambiar de iglesia y llevar el mismo orgullo. You can switch churches and take the same pride. Puedes cambiar de relación y llevar la misma necesidad de controlar. You can change your relationship and still have the same need for control. Puedes cambiar de trabajo y seguir buscando tu identidad en el éxito. You can switch jobs and keep looking for your success, Tu identidad en el your éxito. identity in the success. Y hace 4 semanas atrás hablamos que nuestra identidad está en 4 weeks ago we talked about that our identity is in porque Cristo es. because Christ is suficiente. Christ is enough. Solamente Jesús puede hacerlo. Only Jesus can do it. Un nuevo escenario no produce automáticamente un corazón nuevo. A new stage does not automatically mean a new heart. Solamente Jesús puede transformarlo. Only Jesus can transform it. Punto número 2. Point number 2. El evangelio no borra tu historia, pero redefine tu identidad. The gospel does not erase your history, but it does redefine your identity. Versículos 18 y 19. Verse 18 and 19. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. For instance, a man who was circumcised before he became a believer should not try to reverse it, and the man who was uncircumcised when he became a believer should not be circumcised now. For it makes no difference whether or not a man has been circumcised. The important thing is that to keep God's commandments. Y ahora Pablo usa un ejemplo que era muy cultural. And Paul used a very cultural example here. La diferencia entre los judíos y los gentiles. The difference between the Jews and the Gentiles. La circuncisión era una señal profunda de identidad cultural y religiosa para los judíos. Circumcision was a sign of identity for the Jews. Era un detalle importante porque mostraba pertenencia, historia, pacto y cultura. And it was important because it showed history, belonging, and culture. Pero en la iglesia de Corintios, judíos y gentiles estaban unidos en Cristo. But in the church of Corinth, Jews and Gentiles were united in the church of Christ. Y eso es lo maravilloso de Dios, And that's what's important of God. que That's vio a the beautiful Cristo thing morir about en la cruz He saw Jesus. He sent Jesus to die on the cross. y a los pies de la cruz niveló el terreno para todos. And at the feet of the cross, he leveled the playing field. Por eso en una iglesia como esta Because so that's why a church like podemos this, disfrutar de esta multiculturalidad. we can enjoy of this multicultural. Y tú vienes mirando desde atrás y tenemos venezolanos, And if we look up from back there, we have Venezuelans, tenemos cubanos, we have Cubans, tenemos colombianos, we have Colombians, tenemos mexicanos. we have Mexicans, Son mayoría. the majority. Tenemos brasileños. We have Brazilians, Tenemos brasileños. Tenemos salvadoreños. we have Salvadorians, ¿Ah? Tenemos bolivianos. we have Bolivians, Tenemos argentinos. we have Argentinians, Tenemos americanos estadounidenses. we have United States Americas, Tenemos chilenos. we have Chileans. ¿Quién me falta? ¿Me falta alguien por ahí? Ah, y Gio, suecos. We have Swiss people like Gio. Y así mismo estaba la iglesia de Corinto. And this is how the church of Corinth was. Y Pablo les enseña que todos somos aceptos
a los pies de la cruz. And Paul teaches that all of us are accepted at the feet of the cross. Entonces, si el que no era judío podía pensar, entonces, So if the one who wasn't Jewish could think, tal vez para ser cristiano más completo necesito circuncidarme. maybe to be a more complete Christian, I need to get circumcised. Y el judío podía sentir vergüenza de su historia y no decir que era circuncidado. And the Jew could think, they could feel shame for not being circumcised. Para poder entrar en este nuevo mundo greco-romano. To go into this new Greco-Roman world. Pero Pablo les dice, no But Paul tells them, no. necesitas borrar tu historia para pertenecer a Cristo. You don't need to erase your story to belong to Christ. La circuncisión no es nada. Circumcision isn't anything. Está diciendo que la historia ya no es el centro de tu He's identidad. saying now that the history is not the center of your identity. Tu identidad es Cristo. Your identity is Christ. Mira, iglesia, cuando leo este texto inevitablemente tengo que pensar en parte de mi vida. So when I read this scripture, I have to think of my own life. Yo nací en Santiago de Chile I was born in Santiago, Chile, hace casi 52 años. almost 52 years ago. Jotam también, pero no hace 52. Hace 53. No, No. Hace 28. 29. 29 ya, mira. 29 years ago. Yo nací en Santiago. I was born in Santiago. Parte de mi adolescencia y juventud se formó en Argentina. Some of my youth and young adulthood was formed in Argentina. Mientras mis padres servían como misioneros en la ciudad de Mendoza. As my parents served as missionaries in the city of Mendoza, Argentina. Después el Señor me mandó a Nueva York, Then the Lord sent me to New York, donde viví varios años. where I lived a lot of years. Y el Señor después me envió a Georgia. And then the Lord sent me to Georgia. He vivido culturas diferentes, I've lived in different cultures, formas diferentes de hablar, different ways of speaking, maneras distintas de hacer iglesia, different ways of doing church, realidades ministeriales muy distintas. very different ministries, way of doing ministry. Pero cada lugar dejó algo en mí. But each place marked me. No soy solamente chileno, I'm not just Chilean. no soy solamente un joven que vivió en I'm Argentina, not just a young man who lived in Argentina. no soy solamente un pastor que pasó por Nueva York, I'm not just a pastor who lived in New York. y no soy solamente el pastor de una iglesia hispana en Gainesville, And I'm Georgia. not just a pastor who's the pastor of a Spanish church in Todas Gainesville, esas Georgia. historias forman parte de mí, All of these stories form part of who I am. pero ninguna de ellas es mi identidad But none final, of them is my final identity. porque mi identidad final está en Cristo. Because my final identity is in Christ. Porque no me importa ser chileno, no me importa ser argentino, no me importa ser americano. I don't care if I'm Chilean, Argentinian, or American. Lo que anhelo es ser hijo de Dios What I desire is to be a child of God y honrar a mi padre con mi vida. and to honor my Father with my life. He tenido que aprender algo. I've had to learn something. Hay temporadas donde puedes sentir que no perteneces completamente a ningún lugar. There's seasons where you can feel like you don't belong anywhere. En un sitio eres demasiado de aquí In one spot, you're too much here. y en otros sitios tú eres demasiado de In allá. another area, you're too much from that other place. Para algunos eres chilenos, For some people, you're Chilean. para otros eres muy argentino, For some other people, you're too Argentinian. para otros tú eres too New Yorker, To some people, you're too New Yorker. pero ahora sirves en Georgia. But now you serve in Georgia. Y uno puede vivir intentando toda su vida explicar quién es. And you can live your whole life trying to explain who you are. Pero llega el momento en que Cristo te dice, tu historia no es un error que necesites corregir. And Christ will come and say, your history is not a mistake you have to correct. Tu historia es un instrumento que yo puedo redimir. It's a story, he says, your story is an instrument that I can redeem. Quizás Dios te permitió caminar por distintos lugares Maybe God allowed you to walk through different areas, different places. porque quería darte un corazón capaz de comprender a personas que también viven entre culturas. Because he wanted to give you a heart that can understand people who live among different cultures. Y quizás, Maybe por eso es que el Señor te trajo a esta iglesia. Maybe that's why the Lord brought you to this church. Porque el Señor tal vez Jesse te preparó. Because maybe the Lord prepared you, Jesse. Y aunque en tus planes tú decías, no, es que yo tengo que ir a otro lugar. And maybe in your plans you said, I have to go to another Tal vez place. tengo que tener más proyección. Maybe I have to have more projection. Es que yo sé que el Señor tiene algo para mí. It's because I know the Lord has something for Y me. nuestro deseo genuino es buscar de Dios. And our desire, our genuine desire is to search for God. Pero a lo mejor el Señor te preparó en todas esas etapas de tu vida But maybe the Lord prepared you among all those seasons in your life para poder ministrar a segundas y terceras generaciones que estaban tan confundidos con sus ideas como tú. and so you can minister to second and third generations that were so confused with your ideas just like you. Hablaba con tu mamá el miércoles I was talking to your mom on Wednesday en la clase, in the class. ¿verdad? Y hablábamos de cómo nos gozábamos
de que un día los que fueron estudiantes And we were talking about how joyful we are that those who were once students en un campamento de jóvenes in a youth camp hoy día lideran a los nuevos estudiantes en el mismo campamento de jóvenes en el que estuvieron hace 10 o are 15 now años atrás. leading the new students in the same camp that you used to be part of 10 or 15 years ago. Todas las etapas de tu vida tienen un propósito en Dios. All of the seasons in your life have a purpose in God. Quizá alguna de las cosas que te hicieron sentir fuera de lugar Maybe one of the things that made you feel out of place eran parte de la preparación para el lugar donde Dios te quería poner. were part of the preparation of the place that the Lord had wanted you to be. Dios puede usar los lugares donde no te sentías que pertenecías God is able to use places where you feel like you don't belong para prepararte a recibir otros que tampoco saben dónde pertenecen. to prepare you to receive others who also don't know where they belong. Y eso es parte de la tribu. And that is part of La Tribu. Una casa para personas con historias, A house, a home for people with histories, con acentos, with accents, con culturas, with cultures, con procesos, with processes, con heridas, with wounds, con generaciones with different diferentes. generations. No somos iguales, We are not the same, pero somos todos de Cristo. but we are all of Christ. Punto número 3, la obediencia importa más que la imagen. Point number 3, obedience is more important than the image. Por favor, aguántenme, son 7 puntos. Voy en It's el 7 3. points. We're going to Estoy go on corriendo. number 3. We're running. Quiero que se vayan llenos de lo que el Señor me dio porque yo fui bendecido. I want you to leave full of what the Lord gave me because I was blessed. Pablo dice, la circuncisión no es nada y la circuncisión no es nada. Paul says circumcision is unimportant, Pero el guardar los mandamientos de Dios, sí. but it's important to keep God's Y commandments. esto confronta nuestra obsesión con lo extremo, And this is calling us out on our obsession with the extremes, con lo externo, perdón. with the outer parts. Y estoy con los lentes puestos, ¿eh? Sorry. Nuestra obsesión con lo externo. Our obsession with what's outside. Los corintios estaban muy preocupados por tener identidad visible. The Corinthians were so worried about having a visible identity, Y Pablo los lleva al corazón de la vida espiritual. and Paul takes them to the heart of the spiritual life. La pregunta no es qué imagen estás proyectando. The question isn't what image are you projecting. La pregunta es si tu imagen proyecta a Dios. It's what image is God portraying. No. La pregunta es si tu imagen proyecta a Dios. The question is your image portraying God? Puedes aprender vocabulario cristiano, You can learn Christian vernacular. puedes cambiar tu forma de vestir, You can change the way you dress. puedes adoptar las costumbres de la You iglesia, can adopt the customs of the church. puedes publicar versículos en tus redes You can put sociales, verses on your social media. puedes conocer las You canciones, can know the songs. puedes saber cuándo levantar las You manos, might know when to lift your hands. pero nada de eso reemplaza la obediencia. But none of that replaces obedience. La apariencia religiosa puede cambiar rápidamente, The visual religious outlook can change quickly, pero el carácter tarda tiempo. but character takes time. Y Dios está interesado en el carácter. And God is interested in character. Y esto me he escuchado decirlo en otras ocasiones. And you've heard me say this in the past. Jesús hace milagros físicos. Jesus does physical miracles. Jesús levanta a los muertos, Jesus raises the dead. sana a los ciegos, He les da vista a los heals ciegos, the blind. levanta a los paralíticos He lifts up the paralyzed. y cambia el agua en vino. And he changes water to wine. Pero ¿sabes qué? No nos muestra la Biblia que Cristo hace. But you know what the Bible doesn't show us that Jesus does? Milagros de carácter. Miracles of character. ¿Por qué? Porque Dios nos da procesos Why? Because God gives us processes. para formar nuestro carácter. He gives us a process to Por form our ejemplo, character. ¿quieres desarrollar paciencia? You want to become patient? Prepárate, Prepare yourself. porque solo hay una forma de, ¿verdad? Because there's only one way to become patient. Vivir momentos de mucha impaciencia. Live moments of a lot of impatience. ¿Quieres crecer en tu fe? Do you want to grow in your faith? Prepárate para vivir experiencias donde lo único que te quede sea recurrir al Señor. Get prepared to just live in moments where the only thing left to do is run to the Lord. Porque la única forma de que el Señor va a cambiar nuestro carácter Because the only way that the Lord is going to change our character es con procesos. is with processes. Dios está interesado en el carácter. God is interested in your character. John Piper dice que la obediencia cristiana no es una manera de comprar el favor de Dios, John Piper says that Christian obedience is not a way to buy the favor of God. sino que es el fruto de haber encontrado en Dios un tesoro mayor. It's the fruit of finding in the Lord a bigger treasure.
No obedecemos para que Cristo nos acepte. We don't obey just for Christ to accept us. Obedecemos porque en Cristo ya fuimos We aceptados. obey because in Christ we were already accepted. La gracia que nos acepta también comienza a transformarnos. Grace that accepts us also begins to transform us. Francis Chan dice que ha confrontado muchas veces una fe que dice creer grandes verdades, Francis Chan has confronted a lot of times a faith that believes in great truths, pero no produce una vida visiblemente distinta. but it does not produce a visibly changed life. Pablo dice, no te distraigas tratando de construir una imagen espiritual. Paul says, don't get distracted trying to create a spiritual image. Obedece a Dios en tu casa, en tu trabajo, en tus decisiones, en tu manera de hablar y en cómo tratas a las personas. Obey the Lord in your house, in your job, in your decisions, in the way you speak, and how you treat people. Porque la madurez no se demuestra por la imagen espiritual que construyes, Because maturity isn't shown in the spiritual image that you make, sino por la obediencia cotidiana que nadie aplaude. but in the silent obedience that no one applauds. Punto número 4. Point number 4. No confundas contentamiento con conformismo. Don't confuse contentment with conformity. Versículo 20. Verse 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Yes, each of you should remain as you were when God called you. Y este versículo se puede malinterpretar. And this verse can be misinterpreted. Pablo no está diciendo nunca cambies. Paul isn't saying never change. Pablo no está diciendo no estudies. Paul isn't saying don't study. No está diciendo no busques trabajo. He's not saying don't look for a job. No mejores tus He's not circunstancias. saying to not better your circumstances. O que te quedes en una situación Or injusta. he's not saying to stay in a unjust situation. No, no. No. Este versículo hablará directamente de la posibilidad de obtener libertad. El próximo versículo. This next verse is about to speak directly about the possibility of becoming free. Pablo no está predicando conformismo. Paul isn't preaching on conformity. Pablo está predicando contentamiento. Paul is talking about contentment. Y hay una diferencia And enorme. there's a big difference. El conformismo te dice, nada puede cambiar, así que aquí me quedo, aquí me rindo. Conformity is nothing's going to change, so here I stay, here I surrender. El contentamiento dice, mientras busco lo que es correcto, Contentment says, while I look for what is good, mi alma no dependerá de que las circunstancias cambien. my soul will not depend on the circumstances to change. El conformismo es pasivo. Conformity is passive. El contentamiento es una confianza activa en la providencia de Dios. Contentment is active truth in the relevance of God. Puedes buscar crecer y estar contento. You can search to grow and be content. Puedes estudiar y You- estar contento. You can study and be content. Puedes emprender y estar You contento. can start and be content. Puedes tocar puertas y estar You can knock contento. doors and be content. Puedes pedir una oportunidad y You estar can ask for contento. opportunities and be content. Puedes buscar justicia y You estar can search contento. for justice and be content. Ahora lo malo es que conviertas los resultados de todas estas cosas en tu Dios. Now it's changing. The problem is that you can change the result of all these things into your God. Tú puedes decir, Señor, quiero avanzar, You can say, God, I want to continue, pero no voy a despreciar el lugar donde estoy. but I'm not going to waste away the place where I'm at today. Voy a prepararme para la próxima puerta, I'm going to prepare myself for the next door, pero voy a servir fielmente mientras esta siga abierta. but I'm going to serve faithfully while this one stays open. Porque muchos de nosotros vivimos bajo la fantasía de otro lugar. Because a lot of us live in the fantasy of another place. Y le voy a hablar de mi fantasía pastoral para que usted no se sienta And I'm tocado, gonna a talk lo mejor about se identifique. my pastoral fantasy so that you don't feel attacked. Podría yo decir, si pastoreara otra I iglesia, could say if I pastored another church, si estuviera en otra if I ciudad, was in another city, si tuviera otro equipo de líderes, if I had a different group of leaders, si tuviera más if I had more recursos, resources, si mi congregación fuera if my diferente, congregation were different, entonces podría hacer todo lo que Dios puso en mi then corazón. maybe I could do everything that the Lord has put in my heart. Y quizás Dios sí te lleve a otro lugar algún día. And maybe God will take you to another place some other day. Pero escucha esto. But hear me out. El lugar donde estás no es una interrupción de tu llamado. The place where you're at is not an interruption to your calling. Hoy es el escenario de tu llamado. Today is the scene of your calling. Y yo he tenido que pensar esto And I've muchísimas had to think veces. about this a lot of times. Habría sido más fácil en otro lugar. Would it have been easier in another place? Habría crecido más en otra Would I have ciudad. grown more in another city? Habría tenido más oportunidades en otra iglesia. Would I have had more opportunities in another church? Habría sido diferente si hubiera tomado otra decisión. Would it have been different if I made a different decision? Y esas preguntas pueden aparecer. And these questions can appear Porque somos humanos. because we're humans. Pero después tengo que mirar lo que But Dios then I ha have hecho. to look at what God has done.
las personas que han conocido a Jesús, the people who have met Jesus, los jóvenes que crecieron aquí, the youth who grew up here, las familias que encontraron una the casa, families who found a home, los hijos espirituales, the spiritual children, los momentos donde parecía que nada estaba the pasando, moments where it seemed like nothing was happening, pero Dios estaba formando raíces. but God was forming roots. Y tengo que And I recordar, have to remember, Dios no me llamó a pastorear una iglesia imaginaria que solo existe en mi cabeza. God did not call me to pastor an imaginary church that only lives in my head. Me llamó a amar la iglesia real que puso delante de mí. He called me to love the real church who He put in front Por of eso me. tengo que creer que tú, la tribu, That's why I have to believe that you, La Tribu, es un plan de Dios. you're a plan of the Lord. Eres un proyecto de Dios. You're a project of the Dios Lord. tiene planes contigo. God has plans with you. Tiene planes con tus fortalezas, He's got plans with your strengths, con tus with debilidades, your weaknesses, con nuestros with jóvenes, our youth, con nuestras with our generaciones, generations, con nuestros with our recursos, resources, con nuestras with our limitaciones, limitations, con nuestras with our historias. stories. Punto número 5. Point number 5. Puedes buscar libertad sin despreciar sin despreciar a Dios en el proceso. You can look for freedom without wasting away God in the process. Versículo 21. Verse 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Are you a slave? Don't let that worry you, but if you get a chance to be free, take it. Ahora entendemos que en un texto que debemos tratar con cuidado. So Entramos en now el we go texto. into a verse that we have to treat carefully. Porque la esclavitud en el mundo romano no era idéntica en todos los aspectos de la esclavitud que nosotros tenemos en mente. Because slavery in the Roman world is not the same as the slavery that we have in our minds. En el mundo romano, In the Roman uno world, podía decidir ser esclavo. one could decide to become a slave. Por eso habían muchos profesionales en el mundo romano que eran esclavos de algún amo. That's why there was a lot of professionals in the Roman world Porque la that esclav- were slaves to a master. Porque la esclavitud era una industria que generaba mucho dinero. Because slavery was an industry that made a lot of money. Y a veces un doctor, en vez de ir a trabajar de forma particular durante ese periodo de la historia, And sometimes if there was a doctor, instead of going to work in a particular place, era estar mejor al servicio de un agente de dinero he would rather go be of service to people of money porque pagaba mejor. because it paid better. Entonces la esclavitud no era de la misma forma que la vemos nosotros, So, como la esclavitud de los africanos en Estados Unidos. So slavery is not the same thing as the way we see it in like slavery in the United States. Pero de todas formas seguía siendo una realidad muy dura, But either way, it kept being a rough reality. una realidad desigual y frecuentemente deshumanizante. A reality that was unequal, and a lot of times it was inhumane. Pablo no está celebrando la esclavitud. Paul isn't celebrating slavery. De hecho dice, si puedes hacerte libre, aprovecha la He oportunidad y even busca la says, libertad. if you have the chance to be free, take it. Y cuando dice, estoy en el 20, ¿verdad? Sí. 21, ok. Fuiste llamado a ser esclavo, no le dé cuidado. Esa palabra When he says, don't let that worry you, no significa que no te importe el sufrimiento, it doesn't mean, oh, you don't have to care about suffering. sino que está diciendo tu posición social no determina tu valor delante de Dios, He's saying that your social position does not determine your value in the eyes of the Lord. ni puede impedirte pertenecer a Cristo. And it also doesn't stop you from belonging to Christ. Puedes ser socialmente limitado y espiritualmente libre. You can be socially free and spiritually a slave. Y puedes ser socialmente libre pero espiritualmente esclavo. Or you can be socially a slave and spiritually free. Pablo no niega la importancia de la libertad externa, Paul does not neglect the importance of being free, pero señala una libertad más profunda. but he points to a deeper freedom. Por eso tengo que decirte, el Evangelio no es una excusa para sostener injusticias. That's what I have to tell you, that the gospel is not an excuse to continue with injustice. Por lo tanto, este texto nunca jamás puede usarse para oprimir o para decirle al oprimido, That's why we can't use this text to tell to the oppressed, quédate callado, be quiet. Dios te puso ahí, God put you there. no busques justicia, Don't look for justice. sométete a todo. You have to submit to everything. Pablo dice, si puedes hacerte libre, procúralo. Paul says, if you have the chance to be free, take it. Nuestra fe cristiana no requiere que llamemos bueno a lo injusto. Our Christian faith does not require us to call the unjust good. Esto usted me lo ha escuchado decir muchas You've heard veces. me say this before. Hermano, si yo estoy en pecado If I'm in sin y estoy aquí al frente, and I'm up front, váyase de este lugar. leave this place. Váyase de este lugar. Leave this place. Porque yo no estoy representando la gracia de Dios. Because I'm not representing the grace of God.
Ahora, si tú te vas a ir simplemente porque te caí mal, pregúntale a Dios también, Now, if you're going to leave just because I didn't sit well with you, then ask the Lord, porque no es lo mismo. because it's not the same. La fe cristiana no requiere que llamemos bueno lo injusto. Christian faith does not require us to call the unjust good. Pero también nos recuerda que aun cuando las estructuras humanas intenten reducir tu dignidad, But it also reminds us that when human structures try to reduce your dignity, tu identidad en Cristo permanece intacta. it reminds us that our identity in Christ remains Nadie intact. puede quitarte el valor que Dios te dio. And nobody can take away the value that the Lord has given Y you. nadie puede cancelar el llamado que Cristo puso en tu corazón. And no one can cancel the calling that the Lord has put on your heart. Nadie puede convertirte en menos de lo que ya eres delante No del one Padre. can make you less than what you already are in the eyes of the Father. Philip Anthony Mitchell dice que el sistema puede intentar definirte por tu posición, Philip Anthony Mitchell says that the system can try to define you for your position, tu pasado, tu educación, tus errores o tus your limitaciones. past, your education, your mistakes, or your limitations. Pero Dios te llama por otro nombre. But the Lord calls you by another name. Dios te llama hijo, God calls you son, Dios te llama hija, daughter, Dios te llama redimido, redeemed, Dios te llama escogido, chosen, Dios te llama comprado, bought, Dios te llama enviado. sent. La opinión del sistema no tiene mayor autoridad que la declaración del Dios que te The redimió. opinion of the system does not have more authority than the declaration of the God who already redeemed you. 6. En Cristo el esclavo es libre y el libre es siervo. Point number 6, in Christ the slave is free and the free is a servant. Versículos 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. And verse 22 and 23, and remember, if you were a slave when the Lord called you, you are now free in the Lord. And if you were free when the Lord called you, you are now a slave of Christ. God paid a high price for you, so don't be enslaved by the world. Esto parece un trabalenguas. This seems like a tongue twister. Aquí Pablo presenta una paradoja del Evangelio. He shows us a paradox of the gospel. El esclavo que llega a Cristo descubre una libertad que ningún otro humano puede concederle. The slave that meets Christ receives a freedom that nobody else can understand. Y el hombre libre que llega a Cristo descubre que ya no se pertenece a sí mismo. And the free man who finds out about Christ finds out that he's no longer the same. Ahora ya no se pertenece a sí mismo. He doesn't belong to himself now. Ahora es siervo de Jesús. Now he's a servant of Christ. El Evangelio levanta al humillado The gospel lifts up the ashamed y humilla al orgulloso. and he humbles the proud. Al que el mundo llama esclavo, Cristo le dice, eres libre en mí. The ones who the world calls slaves, Christ says, you are free in me. Y al que el mundo llama libre, Cristo le dice, ahora me perteneces. And to the ones that the world calls free, Christ tells them, now you belong to me. Nadie queda por encima, Nobody stays nadie above. queda por debajo, Nobody goes below. todos llegamos a los pies de la cruz. All of us get to the feet of the cross Porque fuimos comprados por un precio de sangre. because we were bought with a blood price. Pablo repite esta verdad, la misma que nos dijo en 1 Corintios 6. Paul repeats this truth that he told us in 1 Corinthians 6. No te perteneces, fuiste comprado. You don't belong to yourself, you were bought. ¿Pero con qué But precio? with what price? Con la sangre de Cristo. With the blood of Christ. No fuiste comprado con plata You ni weren't con bought oro. with silver or with gold. No fuiste rescatado por esfuerzo. You weren't Por tu rescued esfuerzo. by your strength. El Hijo de Dios entregó su vida. The Son of God gave his life. Y eso significa que ninguna posición humana puede convertirse en tu dueño final. And that means that no human position can become the owner of your life. No es la aprobación de la gente, It's not the people's approval. no es el éxito, no It's es el not dinero, no es la success, relación, it's no not es money, una it's relación. not a relationship. No es la cultura, no es el ministerio It's y no not es a culture. la opinión de quienes te admiran. It's not a culture, it's not the ministry, it's not the opinion of those who admire you. Ni tampoco las críticas de quienes no te entienden. And it's not the critiques of those who don't understand you. Cristo pagó demasiado por ti como para que vuelvas a vivir Christ- esclavo de la opinión de los hombres. Christ paid way too much for you to go back to live as a slave of the opinion of men. Y aquí hay una esclavitud muy presente dentro de la iglesia de Cristo en todo el mundo. And there's a slavery that's very prominent in the Church of Christ. El temor a la gente. The fear of people. ¿Qué pensarán? What do they think? ¿Qué dirán? ¿Me What would they say? aceptarán? Would they accept me? ¿Me reconocerán? ¿Me Would they invitarán? recognize me? Would they invite me? ¿Me apoyarán o me criticarán? Would they support me or would they critique me? Y lentamente comenzamos a construir una vida gobernada por reacciones humanas. And then we start slowly to construct a life that is governed by human reactions.
Y Pablo dice, no se hagan esclavos de los And hombres. Paul says, do not be slaves of the world. Mark Driscoll dice así: Mark Driscoll says this: si necesitas constantemente la aprobación de las personas, eventualmente desobedecerás a Dios para conservarla. If you constantly need the approval of people, eventually you're going to disobey God so that you can keep it. No puedes servir fielmente a Cristo y vivir esclavo del aplauso. You cannot faithfully serve Christ and be a slave to applause. No puedes predicar toda la verdad si necesitas que todos te quieran. You can't preach all of the truth if you require everyone to like you. No puedes liderar con integridad si cada decisión depende de la reacción de la gente. You can't lead with integrity if every decision depends on the reaction Y of people. permítame referir al famoso dicho mexicano: And let me repeat this famous Mexican saying: no eres monedita de oro. you're not a gold coin. No eres monedita de oro. You're not a gold coin. A mí, escúcheme, y esto es terrible para mí. And this is awful for me. A mí el Señor no me llamó The Lord did not call me a agradarle a usted. to please you. A mí el Señor me llamó a agradarle a Él. The Lord had called me to please Him. Por eso tengo esta función tan confrontativa. That's why I have this function being so confronting. Porque el Señor te ama tal como eres, Because the Lord loves you just as you are, pero no está dispuesto a dejarte así. but He's not willing to leave you the same. No puedes servir fielmente a Cristo y vivir esclavo del aplauso. You can't serve Christ faithfully and be a slave to applause. Cuando la aprobación humana se convierte en tu salario emocional, When human approval becomes your emotional salary, terminarás trabajando para quien te la pague. you're going to end up working for those who pay that salary. Pero ya fuiste comprado. But you were already bought. Tu dueño es Cristo. Your owner is Christ. Y ese dueño no te explota. And that owner doesn't exploit you. Ese dueño te ama. He loves you. Dio su vida por ti. Gave his life for you. Te llamó amigo. He called you friend. Te hizo hijo. He made you a child. Y su señorío no te destruye. And his lordship doesn't destroy you. Te libera. It frees you. Punto número 7. Point number 7. Felicítenme. Versículo 24, vamos. Verse 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Each of you, dear brothers and sisters, should remain as you were when God first called you. Oh, perdón, punto número 7. Permanece con Dios no solamente en tu circunstancia. Point number 7. Remain with God not only in your circumstance. Aquí está la frase que lo cambia todo, And this is the script. This is the phrase that changes everything. Pablo no dice permanece en tu situación. Paul doesn't say stay in your situation. Escúchame bien, Pablo no dice permanece en tu situación, He doesn't Jesse. say stay in your situation. Mira lo que dice. Permanece para con Dios. He says stay with God. Es interesante. It's interesting. Permanece para con Dios. He says remain as you were when God called you. O como puede expresarse, permanece allí con Dios. Or how he can say you remain there with God. Y esta es la diferencia entre resignación y fe. And this is the difference between resignation and faith. Pero porque la resignación se queda sola. Because resignation just stays. Pero la fe permanece con But Dios. faith remains with God. No estás simplemente en ese trabajo. You're not just simply in that Estás job. allí con Dios. You're there with God. No estás simplemente en una ciudad que no entiendes completamente. You're not just in a city that you don't fully understand. Estás allí con Dios. You're there with God. No estás únicamente pastoreando una iglesia con You're limitaciones. not just pastoring a church with limitations. Estás allí con You're Dios. there with God. No estás solamente esperando una You're puerta. not just waiting for a Estás door. esperando con Dios. You're waiting with God. No estás solamente sanando una herida. You're not just healing a wound. Estás sanando con Dios. You're healing with God. La presencia de Dios transforma el significado del lugar. The presence of God transforms the meaning of the place you're in. El desierto con Dios puede formar más que el palacio de Faraón sin él. The desert with God can form you way more than the palace of the Pharaoh without him. Una iglesia pequeña con Dios puede tener más vida que una plataforma grande sin su presencia. A small church with God can have more life than a huge platform without his presence. Un trabajo sencillo con Dios puede convertirse en un altar. A simple job with God can become an altar. Una cosa imperfecta con Dios puede convertirse en un lugar de redención. An imperfect thing with God can become a place of redemption. El lugar no necesita ser perfecto para que la presencia de Dios lo vuelva The significativo. place does not need to be perfect for the presence of the Lord to make it significant.
Cuando miro hacia atrás, When we look back, puedo ver que Dios estuvo en cada lugar. I can see that God was in every season. En Chile, en Argentina, en Nueva York, en Georgia. In Chile, in Argentina, in New York, in Georgia. No siempre de la misma manera. He's not always there the same way. Créame, no siempre haciendo lo que yo esperaba. He wasn't always doing what I was expecting. No siempre al ritmo que yo había escogido. Maybe not in the way I wanted him, Pero estuvo. but he was there. Y cada lugar me entregó algo. And each place gave me something. Chile me dio raíces. Chile gave me roots. Argentina marcó mi juventud y mi comprensión del llamado misionero. Argentina marked my youth and my understanding of the missionary calling. Me dio esposa y me dio mi hijo mayor. It gave me a wife and my oldest child. Nueva York trajo otras experiencias, otra cultura y otras presiones. New York brought other experiences, other cultures, and other pressures. Y Georgia se convirtió en el lugar donde Dios nos permitió plantar raíces, And Georgia became a place where the Lord allowed us to place roots, levantar la familia espiritual y construir la tribu. to raise a spiritual family and construct la tribu. Y me pregunto, ¿habría sido diferente en otro lugar? And I asked myself, would it have been different in other places? Seguramente. Surely. Pero diferente no significa necesariamente mejor. But different does not necessarily mean better. Y una de las trampas del corazón es comparar la vida real que Dios nos dio con una vida imaginaria que nunca tuvo dificultades. And one of the lies that the heart does is compare our real life that God has given us with an imaginary life without the difficulties we had. Porque la iglesia imaginaria nunca tiene Because conflictos. the imaginary church never has conflicts. El ministerio imaginario siempre crece a una alta velocidad. The imaginary ministry grows in a high rate. El equipo imaginario nunca falla. The imaginary team never fails. La ciudad imaginaria siempre responde. The imaginary city always responds. Y el pastor imaginario siempre sabe qué hacer. And the imaginary pastor always knows what to do. Pero ¿sabes qué? But you know what? Esa vida no existe. That life does not exist. Dios no trabaja con tu vida imaginaria. God does not work with your imaginary life. Trabaja con tu vida real. He works with your real life. Mi vida real tiene nombres. And my real life has names. Se los puedo dar. I can give you them. Mi vida real, voy a dejar de lado a mi familia, My real life, I'm going to leave my family aside, tiene nombres reales. has real names. Gabriel Soto, Gabriel Soto, Heriberta Mondragón de Soto, Heriberta Mondragón, Joel Romo, Joel Romo, Lucy Segovia de Romo, Lucy Segovia Romo, Jessica Soto, Jessica Soto, Luis Alberto Vélez Barragán, Luis Alberto Vélez Barragán, Yasmín Zúñiga de Calderón, Jasmine Zúñiga Calderón, Edith Hernández de Calderón. Es Calderón. Mi vida tiene nombres reales, My life has real names, no imaginarios, not imaginary names, que han formado mi vida. who have formed my life. Gente a la que amo y por la que he derramado lágrimas. People who I love and I've shed tears for. Porque los amo Because I love them y porque me he enojado. and because I've been mad. Porque he reído Because I've laughed y porque he estado triste. and because I've been sad. Mi historia tiene nombres. My story has names. Mi historia tiene nombres nuevos. It has new names. Fran Julie, Luis, Franklin, Mary Julie, Franklin Jr., Karen Brandon, Damaris Manny, Rosa Elena Soria, Caleb Bancliffe, Orlando Mondragón. Este es el lugar que el Señor nos dio. This is the place that the Lord has given us. Gladys Marta, Aaron Torrey, Abisaí Imogen. Puedo seguir dando nombres. A lo mejor me voy a olvidar de alguno y usted va a decir, pastor, no me nombró. Créame que en mi corazón los estoy mirando, los estoy viendo. Yeah, I can keep giving names and you might be like, oh, pastor, you forgot to call me. Believe me, I see you guys and I'm naming you in my heart. Mi vida tiene historias, My life has stories, tiene errores, has mistakes, tiene victorias, has victories, tiene lágrimas, has tears, tiene personas que permanecieron has people who stayed, y tiene personas que se fueron. has people who have left.
Tiene momentos donde pensé que creceríamos más rápidos. It has moments where I believe we'd grow faster. Y tiene domingos donde vi claramente la mano de Dios. And it has Sundays where I clearly saw the hand of God. Tiene noches y madrugadas donde tuve que preguntar: There has nights where I had to ask, Señor, ¿estoy haciendo alguna diferencia? Lord, am I making a difference? Y en medio de todo eso, In the middle of all of that, Dios ha permanecido fiel. God remained faithful. Quizá hoy puedo decir: no estoy aquí porque todo resultó como yo imaginaba. Maybe today I can say that maybe I'm here because not everything resulted in the way I imagined. Estoy aquí porque Dios siguió siendo fiel cuando mi imaginación no se cumplió. I'm here because God remained faithful when my imagination did not come to pass. La fidelidad de Dios es más segura que la vida ideal que construimos en nuestra The mente. faithfulness of God is more true and more sure than the ideal idea that we construct in our minds. Así que, escúchame, So hear me out. no desprecies el lugar de tu formación. Don't neglect the place of your formation. Hay lugares de los que Dios nos saca There's places where the Lord takes us out of, y hay lugares en los que Dios nos forma. and there's places in which the Lord forms us. Y puedes preguntarle a Moisés, después de vivir 40 años en el palacio de Faraón, And you can ask Moses, after living 40 years in the palace of the Pharaoh, ¿por qué tiene que vivir otros 40 en el desierto? because he has to live another 40 in the desert, ¿Por qué tiene que vivir 40 siendo empleado de su suegro? and he has to live another 40 being employee of his father-in-law. Porque Dios tenía que hacerlo pasar por procesos para convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. And God had to make him go through processes so that he can become the freer, the liberator of Israel. Para que David pudiera vencer a Goliat, So- tuvo que cuidar ovejas en el campo. So that David can destroy Goliath, he had to take care of sheep in the fields, Y defenderlas del oso y del león. and he had to defend them from lions and from bears. Todos los procesos en Dios tienen un propósito para tu mañana. All of these processes in God have a future. José no se quedó para siempre en la prisión, Joseph didn't stay in prison forever, pero Dios lo formó allí. but God formed him there. David no permaneció para siempre cuidando ovejas. David didn't stay always taking care of sheep. Moisés no se quedó para siempre en Madián. Moses didn't stay always in Madian. Jesús vivió aproximadamente 30 años de una vida aparentemente ordinaria, Jesus lived roughly 30 years of a very plain life antes de comenzar 3 años de ministerio before público. starting 3 years of public ministry. 30 años. 30 years. Y nosotros nos desesperamos si en 6 meses nadie reconoce nuestro llamado. And we get desperate whenever in 6 months people don't recognize our calling. Escúchame, Hear me out. préstame atención. Hear me out. Dios no está apurado. God is not in a hurry. Él tiene toda la eternidad. He's got all eternity. Y nosotros nos desesperamos. And we get desperate. Queremos plataforma antes que profundidad. We want platform before profoundness. Queremos visibilidad antes de formación. We want visibility before formation. Queremos influencia antes de We carácter. want influence before character. Pero Dios nos ama tanto, tanto como hijos, But God loves us so much as His children que no nos entrega todo lo que queremos demasiado pronto, that He doesn't give us everything we want so si quickly, no tenemos el carácter para sostener. especially if we don't have the character to hold that. Algunas temporadas no están diseñadas para exhibirte, Some seasons aren't designed to make you exhibit yourself. están diseñadas para formarte. They're designed to form you. Cuando el descontento se vuelve incredulidad, When being discontent becomes unbelief, escúchame, no todo deseo de cambio es pecado, not every desire of change is sin. pero el descontento puede convertirse en incredulidad cuando comienza a acusar el carácter de Dios. But discontentment can become disbelief whenever it starts to blame the character of God. Dios se olvidó de mí, God forgot me. Dios bendice a todos a menos a mí, God blesses others except mi me. vida no importa, My life doesn't matter. estoy demasiado tarde, I'm too late. perdí mi I oportunidad, lost my chance. este lugar es demasiado pequeño, This place is too small. yo merecía más. I deserve more. Cuidado, Careful. porque el descontento comienza mirando las circunstancias, Because the discontent begins by looking at the circumstance. pero siempre termina juzgando a Dios. But it always ends up judging God. Pero
Pero si Cristo es nuestro tesoro, And if Christ is our treasure, una temporada limitada no puede empobrecernos completamente. a limited season cannot make us poor forever. Puede doler, It can hurt, puede cansarnos, it can tire us out, puede hacernos llorar, it can make us cry, pero no puede quitarnos a Cristo. but it cannot take Christ away from us. Y si no puede quitarnos a Cristo, And if it can't take Christ away from us, no puede quitarnos nada. it can't take anything away from us. En el libro de Habacuc escuchamos esto. In the book of Habakkuk, you hear this. Aunque la higuera no florezca, Even though the wheat doesn't grow, fig tree, the fig tree doesn't grow, y en los viñedos no haya fruto, and in the vineyard there's no fruit, con todo, with everything, yo me alegraré en Jehová. I will be joyful in the Lord. Aunque no vea el resultado, Even though I don't see the result, aunque el campo no produzca, even though the field doesn't produce, aunque las circunstancias no se parezcan a la promesa, even if the circumstances don't look like the promise, con todo, with everything, yo me alegraré en Jehová. I will be grateful Y eso no es negación, to the Lord. And that's not neglect, es adoración en medio de la tensión. that's worship in the middle of the difficulty. Y con esto quiero aclarar algo más antes de terminar. And we're going to clarify something. Ser fiel no significa quedarte estancado. To be faithful doesn't mean to get stuck. Escúchame, aquí, Listen to me. aquí Here puedes crecer, you can grow. puedes estudiar, Here you can study. puedes prepararte, Here you can prepare yourself. puedes sanar, Here you can heal. puedes pedir ayuda, Here you can ask for help. puedes desarrollar tus dones, Here you can develop your gifts. puedes tocar una puerta, Here you can touch a door. puedes presentar una You can visión present a vision. y puedes buscar una You can look oportunidad. for an opportunity. Puedes mudarte You si Dios dirige, you can move. The Lord tells you to. puedes hacer cambios You sabios, can make wise changes, pero hazlos desde la fe, but do it from faith, no desde el desprecio. not from neglect. No huyas pensando que tu salvación está en otro lugar. Don't run away thinking that your salvation is in another place. Tampoco trates la próxima oportunidad como si fuera tu Mesías. Also, don't treat your next opportunity like if it was your Messiah. No uses tu llamado para abandonar responsabilidades que Dios ya te entregó. Don't use your calling to abandon responsibilities that the Lord has already given you. Porque la preparación para lo próximo Because preparation for the next thing comienza siendo fiel con lo presente. begins with you being faithful in the present. El que es fiel en lo muy poco. The one who is faithful in the little. Escúchame bien porque esto lo dice el libro de Lucas. This is what the book of Luke tells us. El que es fiel en lo muy poco, If you are faithful in the little, también en lo más es fiel. even in the more, he will be faithful. Dios no te puede dar más God cannot give you more si no eres fiel hoy. if you're not faithful today. Cristo no esperó que nuestra condición cambiara. Jesus did not wait for our condition to change. Y quiero terminar mirando a And Jesús. I want to finish this looking at Jesus. Porque este mensaje puede sonar como esfuérzate, quédate, sé fiel o deja de quejarte. Because this message can sound like, be strong, you stay still, be faithful, and stop complaining. Pero el evangelio no comienza con mi fidelidad, But the gospel does not begin with my faith. comienza con la fidelidad de Cristo. It begins with the faithfulness of Jesus. Jesús no esperó que nuestra condición cambiara para venir a buscar, Jesus did not wait for our condition to change for him to come save us. sino que Romanos 5 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5 tells us, even though we were sinners, Christ died for us. Siendo aún. Even though we were sinners. No cuando mejoramos, Not when we became bitter, no better, cuando entendimos, not when we understood him, no cuando arreglamos, not when we fixed ourselves, en la condición en la que estamos. in the condition that we were in. Jesús entró en nuestra condición He came into our condition para que nuestra condición nunca volviera a definir nuestro destino. so that our condition would never define our destiny again. Así que quiero invitarte ahora I want to invite you now que identifiques cuál es el otro lugar, to find out what is that next place. cuál es tu allá, What is your over there? dónde está el pasto más verde, Where is the grass greener? ese lugar donde piensas que finalmente serás feliz. That place where you finally think that you'd be happy. Oh, si yo estuviera ahí, If I was there, si yo tuviera aquello, if I had that. si esta persona cambiara, So if that person changed, si la iglesia creciera, if the church grew, si recibieras tu oportunidad. if I had the opportunity, Te pregunto, I ask you, ¿qué parte de tu obediencia has dejado suspendida what part of your obedience have you left suspended hasta que las circunstancias cambien? what part of your of obedience have you left hanging until the circumstances change? Tal vez Dios sí cambiara tu situación, Maybe God will change your situation,
Tal vez sí abra la puerta. Maybe He will open the door. Tal vez sí llegue la oportunidad. Maybe the opportunity will get there. Tal vez sí te mueva. Maybe He'll move you. Tal vez sí traiga la libertad que Maybe He'll bring anhelas. freedom. Pero mientras tanto, But for now, confía aquí. trust in Him here. ¿Puede Él confiar en ti aquí? Can He trust in you here? ¿Puedes adorarlo a Él aquí? Can you worship Him here? ¿Puedes servirle a Él aquí? Can you serve Him here? ¿Puedes crecer aquí? Can you grow here? ¿Puedes amar a las personas que están aquí? Can you love the people who are here? ¿Puedes reconocer su presencia aquí? Can you recognize His presence here? Cierra tus ojos. Señor,